Entonces aquí hemos creado un nuevo cuaderno, aquí tenemos el cuaderno, vamos a cambiar de nombre, rename, y le voy a poner sesión 12. ¿Listo? La última sesión de día y ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día en un caso real? Lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con un dataset para aprender justamente lo que estamos haciendo, que se llama análisis de datos. Estamos entrando ahorita en el análisis de datos. Y básicamente, o análisis de datos exploratorios, vamos a trabajar con este dataset que está aquí, que se llama dataset de Palmer Penguins. ¿Listo? Es un dataset que básicamente unos científicos fueron al polo ártico y empezaron a obtener datos de pingüinos, ¿no? Para poder clasificar pingüinos. Entonces hay pingüinos de este tipo que se llama Adelie, lo que son los Gento y los Chimsgram, que son tres tipos de pingüinos y cada uno aparentemente parecen iguales, pero ciertas diferencias. Entonces estos científicos han capturado datos de varios, ¿no? pingüinos y eso nos sirve ahora para poder clasificar, incluso para predecir, ¿no? qué tipo de pingüinos según sus características o poderlos clasificar también. Entonces, esa información está en internet, lo han liberado en forma libre y nosotros podemos usar, ¿no? Podemos trabajar con R, si a alguien le gusta R también se puede hacer lo mismo, pero personalmente trabajo con Python, que es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, esa información que les estoy mostrando ahorita de estos pingüinos está básicamente en internet, ¿no? Ese dataset que contiene, a ver, ese dataset contiene lo siguiente. Lo que tiene es datos de picos, o sea, el tamaño del pico, ¿cierto? Cuánto es el largo del pico. Tiene el tamaño del alto del pico. ¿Listo? Entonces, el largo del pico en inglés sería el bill length, el alto sería el bill depth, ¿no es cierto? También tiene las alas, igual, tiene el largo de la ala y el alto de la ala, ¿no? Esas medidas tiene. Y también algunas pruebas genéticas que determinan si son machos o hembras, ¿no? Una clasificación entre machos y hembras. Listo, toda esa información los científicos han capturado y nosotros podemos utilizar. Muy bien. Entonces, vamos a ver el dataset. Les voy a enviar aquí dos enlaces. Aquí les voy a poner esta ventana. Uno es un enlace para ver los datos crudos. A ver, les voy a mandar aquí por el chat del Zoom. Listo, para que ustedes puedan abrir también su navegador. Este primer enlace es de datos crudos. Lo voy a poner también en Discord, aquí en recursos. ¿Listo? El primero es datos crudos. ¿Qué significa datos crudos? Significa que estos datos son tal como los científicos han registrado los datos, ¿no? Han registrado, por ejemplo, aquí el nombre del estudio, tipo, número de example o de muestra, de qué especie es, de qué región, de qué isla, o sea, un montón de datos que a veces nosotros no lo vamos a usar y además cuando uno quiere procesar malogra nuestro estudio cuando queremos trabajar con un lenguaje de programación. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar tenemos que agarrar estos datos crudos y tenemos que procesarlos. ¿Ya? El primer paso es procesar. No voy a explicar ahora en profundidad este procesamiento porque tiene varias técnicas de procesamiento y limpieza de datos se llama. O sea, tenemos que borrar si hay datos nulos, vacíos, si hay datos que no están cumpliendo el estándar o el formato, hay que arreglarlos, modificarlos. Entonces se hace un preprocesamiento antes de poder trabajar. ¿Listo? Lo bueno es que este dataset de pingüinos ya lo han preprocesado. Les voy a dar aquí el siguiente también un link. En ese link van a encontrar los datos preprocesados. O sea, ¿qué significa datos preprocesados? Significa que son datos que eh, ya han sido arreglados, ¿no? Vamos a copiar nuevamente. Me parece que no se copió el enlace correcto. Ahora vamos a poner aquí. Ya. Entonces, estos son los datos preprocesados. Si se dan cuenta, a diferencia de los datos sin procesar, tiene un montón de datos. En cambio, los datos procesados tienen los datos puntuales, ¿no? El tipo de especie, en qué isla se encuentra, el largo del pico, ¿cierto? El alto del pico, el largo del ala, el alto del ala, el peso corporal, cuánto pesa, el body mass, y de qué sexo es y en qué año, ¿no? se tomó esa muestra. 2007. Listo, entonces son los únicos datos que necesitamos para poder trabajar. ¿Listo? Acá tiene una gran cantidad de datos que se han tomado como muestra. Listo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descargar estos datos para poder trabajar. No estos datos que están crudos, sino vamos a descargar los datos que ya han sido procesados, ya estos datos preprocesados. ¿Cómo descargamos? Simplemente presionamos Control S, ¿cierto? Que significa guardar o save, ¿no? O descargar, también pueden poner aquí. Yo presiono Control S y me aparece la ventana descargas. ¿Y dónde lo voy a descargar? Lo tienen que descargar en la misma carpeta de nuestro proyecto. En este caso en el disco D, ¿no es cierto? En el caso de mío es E, Python, ahí estoy trabajando, ahí lo tienen que descargar, ¿ya? Dentro de la carpeta Python. Listo. Entonces, cuando tú te vas a ir a la carpeta donde estás trabajando ahorita el Jupyter Lab, nuestro código, debería estar ahí pingüinos.csv. ¿Listo? CSV es un formato que van a encontrar bastante en datasets para estudio de datos. Cuando tú quieres trabajar con datos que son gran cantidad de información, generalmente va a tener el formato CSV, o sea, CSV. ¿Listo? Como en este caso. Este formato es un estándar que se utiliza cuando quieres trabajar con análisis de datos o grandes cantidades de datos, ¿no? Ayer le estaba hablando de Open Data también Perú. Entonces, si ustedes entran aquí Open Data Perú, que es la plataforma de datos abiertos, ¿cierto? Van a encontrar que existen varios datasets y casi la mayoría están en formato CSV también. Entonces, ese es el formato que se utiliza para análisis de datos y es un formato que no pesa mucho, o sea, puede tener miles de datos y no va a ocupar mucho espacio. Ya estamos ahorita cargando, ahí está. Por ejemplo, ver acá, mira, consumo de energía eléctrica de clientes Electropuno, dice. Por ejemplo, esto, ¿no? Podríamos hacer un estudio de cuánto es el consumo de energía eléctrica en la región Puno. Entonces, Electropuno ha liberado un dataset del año 2023. Me voy a ir ahí y me voy a descargar este dataset, ¿no? Dice, no sé en qué formato está, de repente ya está procesado, creo que está procesado, por eso me dice .zip. Ah, pero acá dice reporte abierto CSV. A ver, vamos a descargar y podemos ver, ¿no? Si está en ese formato CSV o algunos lo envían ya procesados en Excel. Entonces podríamos ver eso, en qué formato está ese archivo. Entonces hay empresas que en Perú están haciendo esto, ¿no? Están enviando sus datos aquí a esta plataforma de datos abiertos. Solo que hoy día lo veo un poco lento, la plataforma debe tener algún problema. A ver, vamos a buscar otro de aquí. Todos son consumo de datos, energía eléctrica. Todos son, miren, seguramente les han pedido que suban, ¿no? A las electros de todo el Perú, todos sus datos de consumo eléctrico. Acá hay uno de inspección técnica, donde está inspección técnica, seguridad de edificaciones, en Lima, ¿no? Entonces hago clic ahí, solo quiero que vean el dataset, está en formato CSV y esto sí está en CSV, como puedes ver aquí, entonces vamos a descargar. Esto sí me va a permitir descargar, me parece. ¿Ya ven? Y también lo voy a descargar ahí en Python, ¿no? Este es un ejemplo, no es necesario que ustedes lo descarguen, solo es un ejemplo. Y si quieren lo pueden abrir ese archivo y van a ver que es un archivo similar, ¿no? Al que teníamos anteriormente. Bueno, es como un archivo Excel. En realidad los CSV se pueden abrir como archivo de Excel también. Se pueden abrir como archivo de Excel. Ya esa es la ventaja. Y básicamente esto tendría, miren, departamento, provincia, distrito, vigeo, gobierno, tipo de inspección, comercio, medio, bueno, ciertos datos, como decía, datos crudos, que podemos eliminar algunas cosas, y solo tendremos que procesar los datos que necesitamos para, digamos, hacer un estudio, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué podría hacer con estos datos? Certificación, resolución, cumple. Mira, cumple o no cumple. Podría crear una inteligencia artificial o un programa que me diga, ¿no? Si esa edificación va a cumplir o no va a cumplir. Entonces podría pasar todos estos datos a una máquina y entrenarlo y que al final cuando yo ingrese los datos me diga si va a cumplir o no va a cumplir. Entonces no necesito saber programar nada. En base a estos datos va a aprender la inteligencia artificial y al final tú pones los datos y te va a decir si cumple o no cumple. Y podríamos hacerlo con estos datos, ¿no? Justamente que tenemos aquí. Ya ese es un ejemplo, pero para hacer eso, antes de hacer eso, tendríamos que nosotros
entender la primera parte que vamos a hacer hoy día, que sería el análisis exploratorio de datos, ¿ya? Entonces, eso se refiere básicamente a esto, ¿no? Cuando uno quiere analizar datos, podemos analizar datos del pasado, presente y datos del futuro. Entonces, ahorita lo que vamos a empezar nosotros hoy día va a ser datos del pasado, o sea, datos que están acumulados y vamos a hacer un estudio descriptivo y de repente diagnóstico, no exploratorio, para entender esos datos cómo están, con datos del pasado y en la actualidad. Pero cuando tú quieres ya predecir a futuro qué puede ocurrir con esos datos, ya entraríamos a la prescriptiva o a la predictiva y la prescriptiva, ¿no? Son datos a futuro. Esto ya lo podemos hacer con Machine Learning, una regresión lineal, una clasificación, o sea, hay varios algoritmos que se pueden crear para hacer estos estudios. Esto simplemente lo hacemos con estadística y con análisis de datos. Esto vamos a hacer, vamos a trabajar hoy día, ¿no? Esta parte de lo que sería el presente y con datos acumulados del pasado. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro cuaderno. Debemos tener el dataset, por favor, aquí para trabajar en la carpeta donde está nuestro entorno. Python, deberíamos tener este dataset de pingüinos, ¿ya? Ahí debería estar. Si no lo tienen, lo voy a poner aquí al Discord también. Por si no lo han descargado, lo puedo subir aquí, ¿no? Está Python, ya pingüinos, listo, ahí está. Muy bien, entonces vamos a empezar el trabajo. Lo primero que necesitamos, voy a poner por este lado esta ventana para que no nos moleste. Lo primero que vamos a necesitar em, es generalmente en la línea uno lo que yo hago es importar todas las librerías que vamos a usar durante todo el estudio. Ya, todas las librerías que vamos a usar durante el estudio. Y básicamente todas las librerías, pues son bastantes librerías que vamos a usar. Ya, déjenme ver, voy a copiar varias, pero voy a eliminar algunas porque hoy día el tiempo no me va a alcanzar en usar todas estas librerías. Ya, no voy a usar algunas librerías, lo voy a eliminar esto. Empirical Dis no voy a usar. Janitor, creo que no voy a usar. Matplotlib, NumPyPandas, SciPy Stats. Puede ser, Seaborn está bien. Scikit-Learn no voy a usar nada de. Esto es para hacer Machine Learning, ¿ya? Stat Models, hacer algunas fórmulas estadísticas avanzadas, tampoco voy a hacer algo básico, va a ser hoy día. Entonces, estas librerías serían lo mínimo, ¿ya? Lo voy a ordenar. Primero, NumPy, que hemos usado en la clase anterior para manejar arreglos, vectores, listas. Luego sería Pandas, que es una mejora de NumPy para manejar datasets, ¿listo? Luego vendría lo que sería Matplotlib para hacer gráficos, ploteos, esta librería de aquí. Luego estaría Seaborn, que me va a permitir graficar, hacer gráficos juntamente con Matplotlib, pero mucho más bonitos, se puede decir, ¿ya? También sirve para graficar. Solo voy a usar estas cuatro librerías. Muy bien, les comparto en el chat, por favor. Esas cuatro librerías ustedes copian y lo van a pegar aquí. Pero cuando tú vas a ejecutar nos va a dar error porque hemos instalado ayer NumPy y hemos instalado ayer Matplotlib, pero no hemos instalado Pandas y tampoco hemos instalado Seaborn. Entonces va a botar error en estas librerías. A ver, ejecutemos para que ustedes vean qué error nos va a botar. Y nos dice, ¿ves? No existe el módulo Pandas. ¿Qué hacemos cuando nos dice no existe el módulo Pandas? Acá lo instalamos, ¿no? Ponemos admiración, pip install pandas. ¿Listo? Les mando ese comando en el chat. Ese comando nos va a permitir instalar esta librería. Simplemente escriben y ejecutan esa celda. Lo que va a hacer es descargar esa librería y agregar a nuestro entorno de trabajo. ¿Dónde está agregando esa librería? En este entorno que se llama en prueba, un entorno virtual que estamos trabajando, no se olviden. Muy bien, esperamos que se instale. ¿Ya? Esto va a depender de su internet. Si es veloz va a ser rápido. Y si el internet es un poco lento puede demorar un poco más. Mientras aquí no aparece el número, significa que está procesando, está trabajando. Cuando ven que ya aparece el número, significa que ya ejecutó el comando. Bueno, allá me apareció el número y te das cuenta que entró a internet, descargó la versión y lo instaló. Listo. Y me dices satisfactoriamente instalado Pandas. ¿Qué pasa si tú ejecutas nuevamente el mismo comando dos veces? Ayer me mandó una pantalla a alguien por el WhatsApp y le salió esto. Me dijo, profesor, ¿qué tengo este error? No es un error, sino te está diciendo que ya tienes instalado Pandas. Por eso te dice requerimiento, ya está satisfactoriamente, se ha cumplido satisfactoriamente. O sea,
ya tienes instalado pandas. ¿Ya? Muy bien. Si ejecutamos nuevamente este comando, va a haber otro error. En este caso creo que me falta seabor, ¿no? No tengo seabor. Entonces igualito, simplemente haría ping install y me copio de aquí seabor y hago seabor. ¿Listo? Les mando el comando. El siguiente comando sería instalar seabor. Listo, voy a ejecutar y vamos a instalar esa librería. ¿Listo? Lo he instalado rapidito. Ahora sí puedo ejecutar este comando y no me debería botar ningún error y me bota el número 6. Listo, esto lo borro porque no necesito. Entonces, una vez que tú ejecutas esta celda de comando, de código, debería no botarte ningún error y debería aparecerte el número. Puede ser el número 1, 2, 5, 7, no interesa qué número aparezca, pero si no aparece ni un error y el número está aquí, está bien. Entonces ya tengo todas las librerías listas para poder trabajar. El siguiente código que vamos a usar va a ser este código, que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Les estoy mandando ese código en el chat, ¿ya? Eso lo pegan en la otra celda. O sea, esto estaría en la celda 1 y esto en la celda 2. ¿Listo? Lo que está diciendo es una configuración para los gráficos que vamos a hacer, que son los gráficos de Matplotlib que están en línea. Vamos a usar un estilo de Seaborn de tipo white grid, o sea, blanco. Y bueno, vamos a trabajar dentro de los cuadernos. Este es el tamaño de las figuras para que se grafiquen correctamente, de 11 de ancho por 9. Es como los televisores, ¿no? Puede ser gráficos cuadrados o gráficos un poco más largos. Entonces, esto básicamente sería el tamaño de la imagen, ¿no? 11 de largo y 9.4 de ancho. Y esto que ves aquí es una configuración para los colores. Cuando yo quiero graficar, quiero que cada pingüino me salga de un color distinto. Entonces le estoy asignando a cada pingüino un color con código alfa. Estos códigos que ven aquí son códigos de colores en hexadecimal. Si ustedes lo buscan en internet, les va a botar qué código es esa imagen, ¿no? Ah, por ejemplo, para que me entiendan. Y no da. Color hex- hexadecimal. Aquí vamos a poner. Vamos a entrar aquí. Cuando tú programas en HTML o en cualquier lenguaje de programación, generalmente siempre se trabaja con códigos hexadecimales, ¿no? Sino que aquí no me necesito uno que ponga el código y me muestre. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá está. Entonces, este color FF que le he puesto es este color morado que ves aquí, ¿no? Entonces, cada color que tú vas a usar, cada uno de estos códigos son un color en formato hexadecimal. Ya, un color en formato hexadecimal. Listo. Entonces, con esa idea ustedes ya saben que estos se convierten en colores, ¿no? Son codificaciones de colores en formato hexadecimal. Ya, ejecuten por favor esto. Ya está. Esto debe ejecutarse sin errores. Solo son configuraciones. Aquí no aparece nada porque, como decía, no hay ningún print. O sea, no estamos imprimiendo nada. Solo son configuraciones y librerías. No estamos todavía haciendo nada para mostrar en pantalla. Así que no se va a mostrar nada. Muy bien. Ahora vamos a cargar los datos. ¿Listo? Tenemos que cargar estos datos que tenemos aquí en Penguins CSV para poder utilizar. Para hacer esa carga de datos vamos a usar en este caso pandas, ya pandas que trabaja con datasets y lo voy a cargar como si fuera un dataset. Poner aquí dataset, ya dataset, voy a poner aquí dataset y vamos a cargar los datos. Ya, le voy a poner igual, así. Voy a poner PD. PD, ¿qué significa? Que estoy usando la librería pandas que viene aquí. Si te das cuenta dice pandas as PD, entonces PD significa pandas. Punto, y luego voy a poner el código read, ¿cierto? Read, para que me ayude el autocompletado de código, presiono Tab y tú puedes ver aquí que se puede cargar archivos en formato CSV, en formato Excel, en formato HTML, en formato JSON, formato Parquet, formato SAS, SQL, SQL, cosa, diferentes formatos de archivos que tú tengas. En este caso yo tengo en formato CSV, entonces tendría que ser pandas read CSV, paréntesis, y dentro de este paréntesis, entre comillas, debería poner el archivo que quiero cargar. Como el archivo está en la misma raíz que estoy trabajando y se llama pingüino CSV, simplemente voy a copiar ese nombre, ¿no? Así. Y se va a cargar en el dataset. ¿Listo? Y para ver que se ha cargado, voy a hacer data
dataset.head. Ya quiero que vean esta parte, ejecutamos y ya tenemos cargado el archivo. Este primer comando carga el archivo que tenemos en esta variable dataset, y este segundo código lo que hace es mostrar los 5 primeros elementos del dataset. Ya 5 primeros elementos, como puedes ver aquí. Ya lo estoy copiando y le estoy enviando por el chat para que no demore. Solo copien y peguen y ejecuten, ya para hacerlo mucho más rápido. Entonces ahí tendríamos, ¿no? El dataset ya lo tenemos cargado y ya está aquí. Hay un código también que se puede usar aquí para ver aleatoriamente, digamos, si no, si tú no quieres ver los 5 primeros, le puedes poner sample y te va a mostrar una muestra, ¿no? Digamos sample 5 y te va a mostrar 5 archivos, pero aleatoriamente de todo el dataset. De cualquier parte va a agarrar, ¿no? 5. O si quieres 10 ejemplos de cualquier parte, te va a botar también 10. Entonces, dependiendo del caso del dataset que quieran trabajar, pueden usar el head, que sería los primeros, o sample, que sería aleatoriamente. Hay un comando también para mostrar los últimos datos. Ahorita se me fue de la mente, a ver, déjame buscar. Dataset. Los últimos. En inglés, ¿cómo se dice últimos? Los últimos sample, aquí está. Los primeros. Tile, este de aquí es tile. Ya, y le voy a poner, digamos, 5 y esto me mostraría los 5 últimos. ¿Ves? Tengo 343 registros o observaciones, también le podemos ir en investigación. El siguiente, dataset, ya, dataset, el nombre de este dataset que hemos cargado con pingüinos, punto dtypes, ya, dataset.dtypes, aquí está. Nada más. Ustedes ejecutan este comando y te va a salir los tipos de datos. ¿Ya? Les estoy enviando en el chat los códigos para que no demoren escribiendo, sino solo puedan copiar. ¿Listo? Entonces copien por favor ahí en la celda y lo ejecutan y les va a salir este listado. ¿Listo? ¿Qué significa este listado? Este listado significa que me está diciendo qué tipo de variable es cada uno de estos de aquí, ¿no? Estas son las variables. Ya en este caso lo vamos a llamar variables. Listo. ¿Y las variables de qué tipo es? Por ejemplo, especie me está diciendo que es una variable tipo object, que es igual que decir string, ¿no? En este caso, similar a string. Island también es string, es un texto. En cambio, ancho del pico es de tipo float, como puedes ver aquí. El alto del pico también float, ancho de la ala también es float, o largo de la ala. El peso también es float. El sexo es de tipo string object y la edad es de tipo entero. Entonces aquí puedo ver qué tipo de variable tengo. Ocurre en algunos casos, ya ocurre en algunos casos que los tipos de variables no se detectan correctamente. Por ejemplo, esto es entero, pero me va a detectar como si fuera object. Puede pasar eso en algunos casos. Y vamos a tener que decirle al Python que esto no es un object, sino es un entero. Y vamos a tener que hacer esta conversión. ¿Listo? En este caso todo lo he detectado correctamente, entonces no necesito hacer ninguna conversión. Todo está bien. Ya no hay problema. Muy bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuántas variables de cada tipo tenemos en el conjunto de datos? Aquí le voy a poner como comentario. Eso significa cuántas variables tenemos, digamos, en object, en float. Bueno, eso podemos contar, ¿no? Acá tengo 2 objects, tengo 4 floats, bueno, 3 objects, 4 floats y un int. Creo que no es tan importante esa información. La otra información que sería importante sería esto, ¿no? ¿Cuántas observaciones y variables tenemos en el conjunto de datos? Eso sí me interesa. ¿Cuál es el total? Esto se hace con el siguiente comando, dataset.shape, ¿no? Un shape. ¿Listo? Con este comando, que básicamente me va a decir, ¿no? Tú tienes 344 observaciones, en este caso registros, ¿no? Filas, y tienes 8 columnas, que serían las 8 observaciones, 8 variables, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son 8 variables y 334 observaciones o registros también que se puede llamar. Ya les mando ese comando, ese es el comando dataset.shape que nos va a botar la cantidad de registros y columnas que tiene el dataset.
Este comando sí es importante, les voy a mandar aquí, porque les había contado que no debe haber valores nulos. Por ejemplo, aquí hay un registro que tiene valores nulos, no tiene el ancho, no tiene el alto, sí lo ha registrado, solo le ha puesto el nombre, pero no tiene los datos. Esto puede malograr nuestro estudio, por lo tanto a veces hay que eliminarlos, dependiendo del análisis, ¿no? Si se pueden eliminar o no se pueden eliminar. En este caso creo que sería eliminarlos porque no está completo la información. ¿Ya? Y para saber cuántos de esos nulos tengo, el siguiente comando nos va a ayudar a saber cuántos nulos tengo. Ya aquí, así es, dataset. Vamos a preguntar si es null, is null. Este comando is null te dice si son nulos. Y todos los nulos lo voy a sumar. Punto sum. Listo, así. Si ejecutamos, me va a decir, en especies no hay nulos, en isla no hay nulos, en ancho de pico hay dos nulos, en aquí hay dos nulos, en ancho de ala hay nulos, en peso hay dos nulos y en sexo es donde hay más nulos, hay 11 nulos. ¿Listo? Hay 11 nulos. Entonces les mando este comando para que ustedes puedan probar ahí. Ya, ese comando te va a botar la cantidad de nulos que tenemos. Ahora nosotros tenemos que decidir qué hacemos con los nulos. Los borramos, los eliminamos. ¿Qué hacemos? Eso sería la siguiente decisión que tenemos que tomar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos nulos? Ya, vamos a ver estos nulos también en forma gráfica. Acá tengo un código para ver los nulos en forma gráfica. Ya les voy a compartir también ese código que sería dataset punto y luego vamos a pasarle este código preguntándonos si es nulo. Hacemos aquí una serie de funciones. Este lambda es una función para hacer el gráfico y nos va a graficar. Miren, observen este código. Oh, aquí me botó un error. Aquí vamos a ponerle así, punto melt, punto pipe, así. Ya está. ¿Listo? Les mando este código para que ustedes lo ejecuten. Lo que está haciendo este código es de este dataset que hemos visto, está tratando de graficar para entender mejor estos nulos, cómo están distribuidos en todo el dataset, cómo se distribuyen. Ya, y como puedes ver aquí, aquí tenemos las variables, ¿no? Especies, isla, todas las 8 variables. Y lo que tendríamos en el eje X sería la cantidad de elementos. Y si te das cuenta, la mayor cantidad de nulos está en la variable sexo y también tenemos una poca cantidad de nulos en estas variables. O sea, todo esto de color naranja serían los valores nulos. ¿Qué significa nulos? Los valores que están vacíos, que no tienen datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? Esos nulos, ¿los borramos? ¿Los dejamos? ¿Los quitamos? ¿Qué hacemos? Ah, entonces, digamos que nosotros hemos decidido eliminar estos nulos, ¿no? No quiero nulos en mi dataset, quiero que todo esté con datos completos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente código, ¿no? Eliminar, eliminar nulos. ¿Ya? Eliminar nulos o vacíos. Aquí vamos a poner así. Para eliminar nulos o vacíos, el siguiente código vamos a usar, ¿ya? Dataset punto, preguntamos primero drop. Dataset drop. Drop significa eliminar en inglés. Drop NA significa eliminar nulos. ¿Listo? Y simplemente este comando ya estaría eliminando todos los datos nulos. Y luego que elimino datos nulos, voy a hacer un dataset punto, punto shape. ¿Listo? Para ver. ¿Para qué hago el shape? Se recuerdan que el shape me daba la cantidad de elementos. Tenía 344. Ahora que voy a eliminar los nulos, ¿cuántos nulos me va a quedar? Vamos a ver aquí. Oh, me botó un error. Ah, ya. Drop dataset punto. Hay que ponerlo a una variable esto. ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Dataset. Datas, dataset. eh, podemos ponerle 2. Otro nombre. Le voy a poner así, ¿ya? Esto va a ser lo que va a ser el pre-process. ¿Listo? Pre-process.
Entonces, este nuevo dataset que se va a crear con valores nulos, le estoy llamando preprocess. ¿Listo? Ejecutamos. Está diciendo que no lo puede eliminar. Drop na.shape. Ya, este código creo que está de más. A ver, vamos a tratar de borrar ahí. Ya, primero lo eliminamos y en otra celda vamos a hacer el preprocess. Preprocess.shape, así. Listo, ahora sí. Entonces nos está, si se dan cuenta, acá arriba teníamos 344 registros, observaciones. Aquí solamente tenemos ahora 333. ¿Cuántos se han eliminado? 11 nulos. Justamente estos 11 que teníamos aquí, todos esos 11 se han eliminado. Entonces solamente tendríamos 333 ahora. Y si graficamos nuevamente, ya no deberíamos tener nulos, ¿no? Entonces, podría graficar aquí nuevamente, solamente que ya no gráfico con dataset, sino gráfico con preprocess, que es la variable que tendría los datos con los valores eliminados, ¿no? Si tú ejecutas esto, te das cuenta que aquí no hay ningún valor nulo. Todo ya son datos completos. Aquí sí teníamos nulos. En el caso del dataset, sí hay nulos. En el preprocess que hemos creado, ya no tiene valores nulos. ¿Listo? Entonces esto de acá lo voy a borrar. O lo dejamos si no, ya, para que ustedes puedan ver que ya no hay valores nulos. Muy bien, les mando los comandos que he usado para que lo puedan copiar. Ahí está preprocess. Luego ese preprocess shape. Siguiente código. Y finalmente con este código he graficado todo el gráfico y no hay valores nulos. Listo. Hasta ahí sería lo que se llama el preprocesamiento. Ya todo esto de aquí que hemos hecho se llama preprocesamiento de datos o limpieza de datos. ¿Listo? Todo esto es la limpieza de datos. Ya, si quieres le puedes poner arriba un título, limpieza de datos, como hemos hecho en clases. Hasta ahí. Aquí entraría la segunda parte. Voy a ponerle tipo Mardu, numeral. Aquí entraría lo que sería el análisis univariado. ¿Ya? Análisis univariado. Entonces lo que vamos a hacer análisis univariado es tratar de entender cada variable, cómo funciona, cómo se ve, ¿no? Cada variable en forma estadística. Ahí tenemos lo que es la tabulación, gráficos, ¿no? Para entender los datos y es información. Muy bien. Cuando uno está apurado, a veces no tiene mucho tiempo para hacer el análisis. Generalmente lo que yo hago es hacer esto, ¿no? Pongo preprocess, que sería el dataset, y le voy a poner punto describe, ya describe. Este comando describe básicamente te va a dar los estadísticos de todas las variables, como puedes ver ahí. Ya le estoy mandando ahí, describe. Básicamente el describe te va a botar la estadística como un resumen general de todas las variables, su cantidad de elementos, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los percentiles 25, 50 y 75, ¿no? Que te va a dar ahí en forma general, para tener una idea rápida de todo el dataset. ¿Listo? Pero si tú quieres hacer un análisis más detallado, entonces vamos a tener que hacer gráficos, en los gráficos donde se entiende mucho más la información. ¿Listo? Vamos a hacer un gráfico de barras. Aquí voy a poner así, numeral, gráfico, gráfico, gráfico de barras. Gráfico de barras. Ya vamos a hacer un gráfico de barras. Eh, ya aquí le voy a poner, en este caso es preprocess. Listo. Le voy a poner especies, value cons y va a ser un plot. Listo. Así nomás. Ejecutamos y ahí tenemos el gráfico que estamos creando. ¿Listo? Les voy a dar este código. Gráfico de barras, ahí está para que lo prueben. Les explico un poco cómo se ha generado este gráfico de barras. El gráfico de barras se ha generado primero cargando el dataset preprocesado. A ver, el dataset preprocesado, o sea, el que hemos limpiado los datos.
A ese dataset estoy jalando por especie, estoy agarrando la variable especie, que sería esto de aquí, especie, ¿no? La variable especie. Por eso está diciendo aquí, por eso aquí dice, ¿no? Es preprocess.especie, porque está agarrando la columna especie. Y de la columna especie, value count está contando cuántas especies tenemos por cada tipo. ¿Ya? Voy a poner una columna acá arriba con este comando, una columna para que entiendan mejor, ¿ya? Preprocess, básicamente lo que he hecho es esto, ¿no? Preprocess.especies. ¿Listo? Si tú ejecutas esto, solo te va a botar, miren, solamente te va a botar esa columna, nada más de especies. ¿Listo? Y si tú le agregas value counts, value, value subguión counts, paréntesis, te va a botar de cada especie cuál es la cantidad. Por ejemplo, en Adeline tenemos 146, en Gento tengo 119 y en Crimson tengo 68. Y con este cuadrito que tú tienes aquí, ya puedes graficar esto de aquí. Entonces simplemente ahora le aumento el punto plot, ¿listo? Y le digo de qué tipo va a ser, de tipo barra. Y listo, ya es el gráfico. Pero ese gráfico lo hace en base a estos datos que previamente lo hemos trabajado, ¿no? O sea, ya lo hemos encontrado la cantidad de datos por especie, ya que está ahí. Y con eso tendríamos, ¿no? ¿Cuál tengo mayor cantidad? Pues Adeline, ¿no? Tengo más de 140, exactamente sería 146. El otro tengo 119 y el otro tendría 68, ¿no? Básicamente eso. Pero es mejor verlo de colores, ¿no? Cada especie con su color. Si se recuerdan, aquí arriba habíamos definido, ¿no? Colores para cada especie. Como hemos definido arriba color para cada especie, yo podría mejorar este gráfico pasándole los colores para cada especie, ¿no? Em, a ver, vamos a agregar algunos parámetros aquí. Coma king bar, le voy a poner ya otro gráfico voy a crear mejor. Este es un gráfico básico usando ah, punto, punto min, que sería la media. Como puedes ver, te bota todo esto, ¿no? Incluso nos ha botado un error, porque en realidad la media solo se calculan con datos no numéricos, no con los datos de tipo string. Entonces, para decirle que son datos numéricos, aquí hay que ponerle numeric only true, ya true. Entonces, de esa forma le estás diciendo, solo quiero que me saques la media de los datos numéricos. ¿Y cuáles son las variables numéricas? Son estas de aquí. Y te bota la media de todos los datos numéricos. ¿Listo? Ahí está. Les mando el código, prueben por favor. Ahí está. Esa es la media de los datos numéricos. Quiero la mediana. Ah, ya, la mediana, igualito. Preprocess punto sería media, ¿no? Media. Y también tengo que darle de solo datos numéricos, porque no puedo sacar la mediana de datos que no son numéricos. ¿Ya? Entonces, así. Ejecutan y tengo ahí la mediana. Esta es la media, ¿no? La mediana. Y aquí la vamos a poner así mejor ya. La media. Esta sería la mediana. Listo. Y aquí me quedaría, ¿qué sigue? La moda, ¿no? La moda. Sería entonces preprocess.mode. ¿Listo? Ejecutamos y ahí me bota, ¿no? La moda de todos, ¿no? Acá sí en la moda te va a botar datos tanto los numéricos como datos categóricos, ¿no? En investigación a estos datos de tipo string o datos de tipo object se llaman variables categóricas y los datos de tipo numérico van a ser variables numéricas, ¿no? Que pueden ser discretas o continuas. Entonces, usando este mode te va a botar, ¿no? La información de todo, en el caso de la moda. Listo. Ah, muy bien. Vamos a hacer un gráfico ya de frente para no demorar de lo que sería una distribución de frecuencias, ¿ya? Y con esa distribución de frecuencias vamos a tratar de graficar dónde está la media, dónde está la moda y dónde está la mediana. ¿Listo? Aquí. Un gráfico de frecuencias. Vamos a poner. Listo.
Entonces, el código les voy a dar aquí, ya lo tengo listo. Vamos a hacerlo con Matplotlib. Este es el código, ya. Me faltaba mandarles el código de la moda, nomás me parece, les voy a enviar ahí. Ahí está el código de la moda. Y básicamente va a ser un histplot, ¿no? Un histograma un ploteo de histograma, pero en este caso voy a agarrar solamente el largo del ala, ¿no? Flipper length, el largo del ala. Y le voy a graficar una línea, en este caso la línea va a estar ubicado, en este caso la mediana, ¿no? Min, la mediana, listo. Y como te das cuenta, este sería el gráfico de frecuencias de la ala. Y esto que ves aquí, es rojo, sería la mediana. Ya les voy a enviar ahí. Ahí está. Ya tenemos la mediana. Y si quiero graficar, digamos, la mediana, porque tengo la media, aquí la media, entonces simplemente le podemos agregar otra línea aquí debajo, de color, digamos, green, no verde, de color verde. Y le voy a decir que me saque, en vez del min, que me saque, que sería la medium, ¿no? Así está arriba, a ver, medium, ¿no? Listo. Ejecutamos y ahora sí tengo. Entonces el rojo sería la mediana, o la, mejor dicho, la media, y el verde sería la mediana, ¿no? Tenemos ahí. Esto que ves aquí de color rojo sería esta línea roja, la ubicación de la media, y esto que ves aquí de color verde sería la ubicación de la mediana, ¿no? Que sería esto de aquí. Listo, y si queremos podemos también graficar la moda, ¿no? Tenemos que agregar otro más. Vamos a poner aquí la moda y podemos agregar la moda, ¿no? Listo. Muy bien, ¿qué más tenemos para hacer? A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer el diagrama de cajas, que es muy importante en análisis de datos. Ya, el diagrama de cajas o box plot. Ya, gráfico de cajas, ¿no? Gráfico de cajas. Ya, gráfico de cajas, muy importante cuando hacemos un análisis o una investigación, porque el gráfico de cajas lo que nos va a permitir es ver los datos atípicos, ya, datos atípicos, para ver si tenemos datos que son atípicos o outliers, o sea, que están fuera de nuestro estudio, que no van con el conjunto de todos los datos que tenemos, sino que por alguna razón esos datos están fuera, ¿no? Ya les voy a enviar aquí gráfico de cajas. Ahí tienen el código. Y básicamente ese gráfico de cajas, en este caso, en este tipo de clase, sí tengo aquí, miren, estos son los outliers o datos atípicos. Aquí en Tiento no hay problema, está bien, y en ClickTrans también está bien, no hay datos atípicos, pero aquí sí tengo, pero son pocos, creo que son aquí uno y aquí uno, no hay muchos atípicos. Entonces, cuando tú haces este análisis, vas a pensar, ¿no? ¿Qué hago? Estos datos atípicos los elimino o los dejo. Entonces, va a haber dos decisiones también aquí. Si quieres lo puedes eliminar o ciertos casos lo puedes dejar. Eso ya depende del tipo de dato o del estudio que estés haciendo. En este caso no lo voy a eliminar, lo voy a dejar ahí, pero ya sé que aquí tengo algunos datos atípicos que pueden en algún caso de repente malograr la investigación o algo, ¿no? Puede haber algún tipo de cambio en la investigación. Muy bien. La parte de lo que es probabilidad me voy a saltear. No les voy a explicar, es un poco complicado la probabilidad. Y me voy a ir directo a análisis bivariado, ¿ya? Análisis bivariado. Me voy a pasar directamente a análisis bivariado. Aquí. Listo. Análisis bivariado. Hasta aquí era análisis univariado porque hemos analizado cada variable, más o menos cómo está relacionada y todo eso, ¿no? Y aquí voy a hacer análisis bivariado. Listo. En el análisis bivariado, lo que vamos a hacer es primero graficar todos los puntos, cómo están ubicados en un eje de X y Y. ¿Listo? Esto se llama un gráfico de puntos. Vamos a hacer aquí ya. Gráfico de puntos. Gráfico de puntos, ¿no? Para ver cómo están los elementos distribuidos en un eje de X y Y. En el caso de Seaborn se llama scatter plot. Ya, scatter plot, un gráfico de puntos.
y le vamos a pasar nuestro dataset. Aquí en data se pasa el dataset y las variables que quieres graficar. Voy a enfrentar la variable x con la variable y. La variable x sería el ancho el largo del pico con el ancho del pico. ¿Listo? Muy bien, ejecutamos y ahí tenemos el scatterplot, ¿no? Listo, les voy a copiar el código. Ahí está. Y básicamente acá tú puedes ver ya, ¿no? Entre estas dos variables hay puntos en los que hay de igualdad, o sea, hay concentraciones de puntos, pero también hay puntos que están muy dispersos, ¿no? Que están lejos de cada uno. Entonces, de esa forma podrías analizar, ¿no? Por ejemplo, si no quieres ver el ancho del pico con esto de aquí, podríamos analizar otras variables, ¿no? Ah, ¿Qué otras variables teníamos? A ver. Podríamos analizar, déjame ver el dataset, lo voy a abrir de aquí. Ya, vamos a ver otras variables. Podríamos analizar, por ejemplo, la variable de, a ver, ¿habrá relación entre especie y isla? Especie con isla, entonces podemos probar, ¿no? A ver, especies, aunque estos no son números, son textos. Puede ser que me bote error, pero vamos a probar. Island, especie con island. Ejecutamos. Y ahí vemos, ¿no? Es como son algo datos que no son son datos categóricos, que no son numéricos, simplemente lo ha graficado así, ¿no? Entonces, más que todo estos son para datos numéricos, ¿no? Entonces, como es el ancho del pico, o el alto, o el peso y todo eso. Ya, entonces lo voy a dejar aquí, que sería la mejor manera de visualizar los datos, ya con un gráfico de puntos. Muy bien. Vamos a ver un gráfico también de... a ver qué gráfico nos podríamos servir aquí. Ya hemos hecho el gráfico de cajas, no hay problema. Podemos fusionar el gráfico de cajas con el gráfico de scatterplot. Ya, una fusión. A ver, vamos a hacer aquí abajo. Eh, ya vamos a hacer una fusión aquí. Control C, vamos a copiar esto, vamos a pegar aquí, vamos a pegar aquí. Acá tenemos el gráfico de cajas que es el Bloxplot y lo voy a fusionar con el gráfico de, en este caso, Stripplot, que sería como Scatterplot, pero dentro del gráfico de cajas. ¿Listo? Ya esta vez sale un gráfico muy bonito. Les voy a compartir este código. Este código, básicamente esto sería como el caso anterior para ver, ¿no? Los datos atípicos que tenemos en estos casos, ¿no? Solo tendríamos aquí algunos datos atípicos en esta especie, ¿no? Lo demás está bien, está dentro de lo normal. Hay un gráfico de violín, no sé si quieren graficar, que yo no lo utilizo mucho, pero algunos lo utilizan bastante, el gráfico de violín. Creo que la interpretación es básicamente para ver, ¿no? Ver la estimación de densidad, dónde están los datos mayormente agrupados, ¿no? En qué parte de los datos están agrupados. De repente a alguien le sirve, casi no lo utilizo mucho el violín, pero he visto que algunos sí lo interpretan. Ese gráfico le sacan bastante provecho, pero no lo he utilizado mucho. Ya más que lo que hace dice que esto es mostrar la concentración de datos, donde se encuentran concentrados los datos. Ya sería revisar un poco en la literatura, ¿no? Entender bien este gráfico, cómo funciona. Ahí le estoy pasando el código, ya el gráfico de violín. Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Ahora sí vamos a entrar a lo que sería la matriz de correlación, ¿no? Para ver la relación entre dos variables. Em, Muy bien. Listo. Vamos a hacer una correlación con Python. A ver, correlación lineal, ¿listo? Aquí vamos a crear una correlación lineal. Correlación lineal. Listo, correlación lineal. Acá es bastante fácil hacer esta correlación lineal. Miren, solamente tienes que jalar el nombre del dataset y le tienes que poner ah, punto core. Así.
Ya, pum, paréntesis. Y esto nos va a botar, oh, se ha botado error. ¿Qué ha pasado? No se puede. Ah, es que el problema es que tenemos datos categóricos que no son numéricos. Entonces tendríamos que decirle que solamente nos bote la correlación de datos numéricos. Y esto, no sé si podemos poner aquí numeric only true, ¿no? Para datos numéricos. Listo. Entonces, una correlación lineal va a ir entre los valores de, bueno, puede ser negativos y positivos, pero nunca va a pasar la correlación lineal del -1, puede ser 0 hasta el 1. En ese rango va a ir la correlación lineal. Cuando tú tienes una correlación lineal de -1, significa que es una correlación lineal fuerte, negativa. Cuando tienes una correlación de 0, no hay correlación, todos los datos están dispersos. Y cuando tienes una correlación de 1, es una correlación lineal positiva fuerte. Entonces, si tienes un 0.8, 0.7, es una correlación positiva, buena, ¿no es cierto? Y si tienes menos de 0.5, va a ser bajo. Ya menos de 0.5 es una correlación baja. Por ejemplo, aquí hay una correlación, bueno, cuando es la misma variable con la misma variable, siempre va a ser 1 porque es una correlación alta. Entonces, siempre va a ser la variable con la misma variable alta, ¿no? Entonces, eso lo obviamos. Lo que quiero comparar es, por ejemplo, esta variable con esta variable. Y me dice que hay menos 0.1. Es una correlación negativa baja, ¿no? Aquí esto con esta variable, que sería el ancho del ala con el largo del pico, hay una correlación positiva, 0.6, que sería buena. No es tan buena, no es excelente, no es alta, pero es regularmente buena. A ver, una buena correlación aquí, esto de aquí, ya está casi 0.87, casi 0.9. Entonces la relación que hay entre el ancho del ala con el peso del pingüino, hay una correlación lineal positiva fuerte. Hay una correlación lineal positiva fuerte en esas dos variables, como puedes ver. En lo demás creo que no, ¿no? 0.6 regular. Esto que ves aquí es lo mismo que vemos aquí, porque está con la misma variable, ¿no? Solo en sentido inverso. Listo. Entonces, de esta forma yo puedo saber qué variables se correlacionan con otras variables, ¿no? En investigación, esto sería como la variable, digamos, independiente con la variable dependiente. Entonces puedo ver si hay correlación entre esas variables, si existe correlación o no existe correlación. Ya también se aplica en ese caso. Muy bien. Esto lo podemos hacer en forma gráfica para entenderlo mejor. Aquí les voy a dar este código ¿ya? De correlación lineal, ahí está. Y también podemos hacer esto en forma gráfica. Listo, aquí está el código para hacerlo en forma gráfica. Listo, voy a copiar aquí, lo voy a pegar aquí y vamos a ejecutar. Igualito que hace rato hay un problema con lo que serían las variables categóricas. Entonces vamos a quitar las variables categóricas. Listo. Muy bien. Les paso este código. Es un mapa de calor, es un gráfico de tipo mapa de calor, donde te está mostrando este mismo cuadro que está aquí, ¿cierto? Te está mostrando, pero ahora en forma de gráfico. Y te está diciendo que si tiene un color azul va a ser una correlación alta y si tiene color rojo es una correlación negativa, ¿no? En el medio están las correlaciones bajas. Entonces yo puedo ver aquí justamente lo que teníamos 0.8 entre el ancho del ala con el peso, ¿no? Que sería esta correlación de 8.6, que creo que es la más alta. Y de ahí tendrían otras que sean regulares. Una correlación negativa también sería entre el largo del ala con el pico. O sea, si tiene ala larga, generalmente su pico es más pequeño. Entonces, más o menos, ¿no? Pero no tanto, pero hay una correlación buena, pero negativa, o sea, contraria. Si esto es más grande, esto es más pequeño, ¿no? Por eso es que es una correlación negativa. En cambio, en este de acá de 8.7 significa que si el pingüino pesa más, su ala también va a ser más larga. O sea, es una correlación positiva. Listo en ese caso. Muy bien, ahí podemos hacer ese análisis de correlación y bueno, ya lo final sería simplemente tratar de hacer un pronóstico, ¿no? Ya eso entraría a tratar de predecir al futuro con un, digamos, con un peso de tanto, cuánto podría ser su ala o con una ala de tanto, cuánto podría ser su peso. Podemos predecir eso, ¿por qué? Porque hay una correlación fuerte, ¿no? Sí podemos hacer esa correlación.
Listo, entonces, para terminar, a ver, no sé si tengo un gráfico por aquí donde podamos ver todo esto en forma gráfica. Mm, mm, Ya creo que esto puede ser. Aquí les voy a poner el último gráfico y con esto ya va a ser suficiente. Se puede hacer muchas cosas, pero solo suficiente por este curso, digamos. Ya. Entonces, este gráfico que está aquí, que les voy a compartir, es un gráfico más o menos que te muestra cómo podría ser esa correlación, ¿no? Cómo podría ser la correlación. O sea, te está diciendo que en este caso la correlación sería entre el peso y el largo, ¿no? del ala. Y lo está clasificando en lo que sería masculino y femenino, ¿no? Los que serían los puntos masculinos y femeninos. Estos puntos que ves aquí son los puntos, ¿no? de los datasets. Y básicamente, si tú te das cuenta, cuando hay correlación, los datos están un poco así, ¿no? Entonces, la correlación lo que trata es de dibujar una línea al medio para que luego podamos predecir. Entonces, si yo tengo un dato de acá, de este punto me va a tratar de más o menos predecir de esa forma, ¿no? Hace una predicción de esa forma. ¿Ya? Entonces, la idea de la correlación es eso, ¿no? Entonces, lo tendríamos aquí en forma gráfica.